Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dios y Padre nuestro, gracias. Te ruego, Señor, por esta hora de estudio bíblico, para que tu palabra sea clara, para que la exposición sea sencilla, para que los que oyen, Señor, todos puedan tener comprensión de tu palabra, pero sobre todo que tú cumplas tu propósito cuando estás enviando esta palabra en medio de tu pueblo. Que cada palabra pronunciada de mi boca sea para gloria tuya, Señor, y que tu pueblo esté en la misma disposición de escuchar y atender a tu verdad. Te lo ruego ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues bien, mis hermanos, acá de manera muy general, hoy voy a hacer un repaso completo, pero va a ser muy rápido, la necesidad de recordar todo lo que hemos venido haciendo para tener mejor comprensión acerca del reino. Entonces iniciamos la escatología acerca de nuestra esperanza. La escatología tiene que ver con nuestra esperanza, y como observación inicial aclaramos de que escatología es la doctrina de las últimas cosas, las que tienen que ver con los últimos sucesos del mundo y aún de la vida humana. Aclaramos también de que este estudio de escatología está dividido en una escatología que es individual, que corresponde a la vida humana, el fin de la vida humana y ese periodo que va desde la muerte del hombre hasta la segunda venida de Cristo. A eso se le llama escatología individual, y la escatología general, que tiene que ver con todos los eventos generales del cosmos, por llamarlo de esta manera. 3, el término escatología es bíblico. Nos preguntamos, vimos que sí, y que cuando hablamos de escatología no necesariamente estamos hablando de los caballos del Apocalipsis, la bestia de las 7 cabezas, los 10 cuernos, demás. No estamos hablando precisamente de eso cuando hablamos de los últimos o postreros días. El concepto escatón sí es postreros días, pero como vimos, los postreros días iniciaron cuando el reino se estableció. En la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida, en el establecimiento del reino, iniciaron los últimos días. Pedro lo señala Pablo, lo señala Juan, y nuestro Señor Jesucristo también. Ahora, para los profetas y para Israel, ¿cuál era el mensaje escatológico? O sea, ¿cuál era su esperanza? El mensaje escatológico pues era el reino o Cristo. Cristo es el rey, y la venida de Cristo representaba la venida del reino. Entonces vemos varios textos en Hebreos, en Juan y en Pedro, como Moisés, como Abraham y como los profetas esperaron en Cristo y esperaron en la venida de este reino. ¿Cuál es para nosotros ese mensaje escatológico? Pues bueno, no cambia. Para nosotros el mensaje escatológico también es Cristo y también es la venida o la consumación del reino. Entonces ahí tenemos en la parte de abajo varios textos que señalaban esto. Nos preguntamos acerca de los opositores de nuestra esperanza y vimos de que no son pocos. Hay un buen recorrido de quienes han negado la resurrección, y la resurrección estamos hablando también del mismo suceso cuando Cristo viene por segunda vez y cuando el reino es consumado de manera definitiva. Vemos como gnósticos, saduceos, atenienses, Himeneo y Fileto, algunos burladores de la época de Pedro y algunos corintios negaban la resurrección, y por lo tanto negaban también la resurrección de Cristo. Es que si nosotros resucitamos es porque Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. En estas observaciones vimos cómo Israel y la iglesia son uno, son el pueblo de Dios, son un solo hombre, son un cuerpo, son un templo, o son conciudadanos. Vimos cómo Dios siempre ha tenido un pueblo, no dos pueblos, no plan A, no plan B, no, un solo plan desde el principio. Cómo ha sido tratado en la escatología contemporánea de la iglesia como un paréntesis, nada más, y el regreso de un Israel nacional separado del pueblo de Dios, como lo señala la Escritura. Pero antes de mirar otros sistemas, hemos preferido acercarnos a las Escrituras a profundidad con varios de estos temas. Ahora hemos llegado al reino de Dios y los 2 siglos. No quise separar esto porque está íntimamente relacionado. El reino tiene que ver con el siglo presente y con el siglo venidero. La razón es porque ha sido establecido
en el en el siglo presente, perdón, en la primera venida de Cristo, y su consumación será al final del siglo presente para dar inicio ya al siglo venidero. Estos dos textos que ven en pantalla, Efesios 1, 20 y 23 y Hechos 2, 29 al 36, nos hablan claramente cómo vino el Rey, que es Cristo, y cómo Él ya está reinando sobre todo principado, sobre toda potestad, y que no hay nombre que se nombre que esté por encima o por fuera del dominio o del control de Cristo. Cristo es el Rey ya, ahora, ya está reinando. Aclaramos de que el siglo presente, el siglo venidero, es todo el tiempo o toda la existencia del tiempo desde la caída de Adán hasta el regreso de nuestro Señor y la eternidad de ahí en adelante. Que esto está dividido por la segunda venida de Cristo. El siglo presente va desde la caída de nuestros padres hasta la segunda venida de Cristo, y desde la segunda venida de Cristo en adelante el siglo venidero, que ya estamos hablando de la eternidad. Esto nos lleva a pensar en dónde ubicamos eventos escatológicos que han sido enseñados a partir de uno o dos textos nada más, mal interpretados, textos oscuros, textos alegóricos, textos no literales, y a la oscuridad de esos textos se ha interpretado toda la escritura como textos relacionados con el milenio. Pero si la escritura en realidad presenta un mensaje tan sencillo como el siglo presente y el venidero, no queda espacio para ese tipo de milenios o reinos. Pero precisamente para tener claridad, por eso estamos viendo el reino desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Dijimos que en la venida de Cristo, en la división del siglo presente y venidero, tendremos por lo menos 10 eventos que hemos dicho, los vamos a comprobar en la escritura, paso a paso. Que el siglo presente y el siglo venidero tienen un traslape. Desde la caída de Adán y Eva, el dominio de Satanás se ha extendido sobre este mundo, y cuando hablamos sobre este mundo es sobre aquellos que no tienen a Cristo, que no pertenecen a Cristo, pero que este siglo presente ha sido dividido porque Cristo vino y murió en la cruz. Y cuando vino, podemos ver de que esa ley que estaba en tablas fue trasladada o puesta en los corazones de aquellos que aman a Cristo, que viven para Cristo, que han sido rescatados de su vana manera de vida. Que la llegada de Cristo representa la llegada del reino, y que la iglesia es el pueblo del reino del que siempre todo el Antiguo Testamento había estado hablando una y otra vez. Y ahora que esta segunda venida, que lo hemos señalado con esta flecha verde, esta parousia representa ya la llegada del siglo venidero o la consumación del reino. Entonces tenemos acá en estos 4 cuadritos, en esta intermitencia de este siglo venidero que ya ha irrumpido en nuestra época, ya ha llegado a nuestra época. Tenemos esa intermitencia para referirnos de que el siglo venidero, los poderes del siglo venidero ya están presentes, pero que habrá un momento de una consumación total, o que el reino ya ha sido establecido, pero que espera también su consumación. La consumación refiere al evento final, donde Cristo, el Rey, venga y todos sus enemigos sean sometidos, entre ellos ya vimos también la muerte. Ahora, revisamos cómo el reino ha sido por lo menos presentado en la escritura de 4 maneras. Uno, como una promesa a nuestros padres, los patriarcas, se les prometió, por ejemplo, hay un pacto con Abraham, y hoy vamos a ver varias veces cuando se cita a Abraham en algunos textos. A Moisés se le llamó y se le habló acerca de ese reino de sacerdotes que es cumplido en la iglesia, y a David acerca de uno de sus hijos reinando en su trono. Cómo esta promesa fue anunciada por los profetas y fue cumplida en la iglesia y en el pueblo de Dios, y cómo esperamos ese momento final de consumación de este reino. Ahora, acá vimos, porque hoy lo requerimos nuevamente, vimos el Daniel 2:44, en el que pudimos señalar 4 reinos, y en Daniel capítulo 7, que señala 4 bestias. Hoy lo resalto porque vamos a tener que volver a un pasaje de Daniel, capítulo 2 y luego al capítulo 7, para comprender cuál es la idea que ellos tenían del reino. Ahora, una vista panorámica de la palabra reino en la Biblia nos señala de que
Uno, el reino es eterno, pero tuvimos una confrontación con Zacarías. Zacarías nos dice que él en aquel día será uno, y uno es un hombre, y en aquel día reinará. Y uno dice, pero ¿cómo va a reinar si se supone que ya está reinando y su reino es eterno? Entonces, eso nos señaló revisar el reino en el Antiguo Testamento, y encontramos que hay por lo menos dos maneras de ver el reino. Uno, como el dominio o la soberanía de Dios, y dos, como el ámbito donde Él reina. La Biblia señala los dos, uno y otro. En algunos textos se refiere a la soberanía de Dios como el reino, y a otros se refiere como ámbitos sobre los que Él reina. Y vimos que el ámbito no es únicamente la iglesia, sino que el ámbito también es el mundo. El mundo también es un ámbito del reinado de nuestro Dios. Y como el reino está presente ya ahora, pero de la misma manera todavía no, porque es futuro. El presente, el ya, es que el reino ha sido establecido, que el rey ya ha venido, que él ya está reinando, que todo ha sido sujetado bajo sus pies, y el todavía no es que esperamos la consumación, el día final, donde todo sea sujetado bajo sus pies. Cuando decimos todo sea sujetado bajo sus pies, ya estamos refiriendo de que no habrá un solo opositor al reino de Dios. No porque en este momento haya uno que está por fuera del control del Señor, porque ya vimos claramente en la Escritura que todos están bajo el reinado de nuestro Dios. Todos, hasta Satanás, está bajo el dominio de nuestro Señor. Ahora, la cuestión acá va a ser la siguiente. Leímos hoy Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Vamos a revisar la idea del reino en el Antiguo y luego en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón los judíos no aceptan al Cristo y no ven la llegada de Cristo como el cumplimiento de la llegada del rey o la llegada del reino? ¿Qué es lo que los judíos están viendo? ¿Qué hay en su imaginario? Entonces, ¿cómo veían el reino de los santos del Antiguo Testamento? Esa pregunta la vamos a resolver hoy. ¿Cómo se ve el reino en la enseñanza de los evangelios? Bueno, esa pregunta no creo que la alcancemos a resolver hoy, porque si ven en la columna izquierda, el sustento bíblico que he tomado no es poco, pero sin embargo entiéndame que hablar solo Daniel, Isaías, Zacarías, y desde el Nuevo Testamento 3 pasajes que señalan cómo se miraba y se entendía el reino desde el antiguo pacto, no es tampoco suficiente. De pronto alguien diga, uy, qué poco de textos, y son del versículo 1 al 10, del 1 al 22, del 1 al 11, del 9 al 17, son porciones completas, no son versículos, porciones completas. Entonces esto tarda tiempo, pero quiero que entiendan que si vamos a tener una idea clara del reino, necesitamos mirar pasajes como estos. Y ojalá tuviésemos tiempo para mirar en realidad a todos los profetas, pero claramente ustedes creo que pueden pensar ahora de que perderíamos el rumbo en tantos profetas hablando del reino. Seguramente nos quedamos en esa sola visión y perdemos el objetivo que hemos venido desarrollando. Entonces he escogido estos pasajes para que revisemos cómo veían el reino de los santos del Antiguo Testamento y cómo va a ser enseñado en el Nuevo Testamento. Mateo 13, versículos 1 al 52, ustedes dirán, ¿vamos a interpretar todos estos textos a la luz de uno solo en el Nuevo Testamento? Pues bueno, empecemos por ahí, que es una norma de buena interpretación, mirar o interpretar el Antiguo Testamento a la luz de lo que ya se dijo en el Nuevo, porque el Nuevo Testamento revela todo aquello que no se entendió en el Antiguo. De hecho, me gusta como dicen estos dos versículos que leímos hoy. Acercándose sus discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? La respuesta del Señor fue, porque a vosotros os es dado, escuchen esa expresión, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No me refiero a que sea a ellos, sino a aquellos judíos que solo se acercaban a escuchar las enseñanzas de Jesús con el objeto de contradecir, con el objeto de refutar, con el objeto de buscar la caída de nuestro Señor. Estamos hablando de fariseos, estamos hablando de escribas, estamos hablando de saduceos, estamos hablando de los principales del pueblo
Todos estos opositores de nuestro Señor, ellos que escuchaban una y otra vez al Señor, a ellos no les fue dado, dice el texto, más a ellos no les es dado entender el misterio del reino de los cielos. Ahora, alguien podrá, no sé, pueda que entre ustedes haya uno que esté pensando, ¿y qué tiene que ver el reino con la escatología? De pronto otros ya lo han visto, porque a nosotros nos enseñaron que escatología era la venida de Cristo y el rapto y los 7 años y ese tipo de cosas, pero fíjense cuán descontextualizado podría estar uno con irse de inmediato a esos últimos eventos sin haber comprendido el mensaje completo de las escrituras. Por ahí algunos han llegado a decir de que la Biblia es el libro del reino de Dios, porque todo lo que se promete en el Antiguo Testamento es la venida del reino de los cielos. Es la venida del rey, es el establecimiento del reino de Cristo. Ese es el mensaje de las escrituras. Y claro, para establecer su reino requiere también de un pueblo del reino, el cual debe ser rescatado y librado de sus enemigos para que haga parte de este reino. Por lo tanto, la escritura toda está hablando del reino. El Antiguo Testamento señala a Cristo en su primera y segunda venida, y para nosotros nuestra esperanza es la consumación del reino, cuando nuestro Señor vuelva y todas las cosas definitivamente sean sometidas a sus pies. Toda rodilla se doble delante de Cristo, aquellos que le amaron y aquellos que no, por la vara de su justicia. Ya no para salvación, sino para castigo. Hoy vamos a ver en gran medida cómo el reino tiene que ver con juicio y es la visión del Antiguo Testamento. Entonces, para que tengan presente ustedes, yo les voy a compartir una nota acerca de Mateo capítulo 13, porque lo que vamos a revisar en capítulo 13 de Mateo, que como dije, seguramente hoy no alcanzaremos, van a hacer todas estas cosas. Me vengo acá para el chat y les pego acerca de Mateo 13, no son pocas cosas. Cuando hablamos de Mateo 13 estamos hablando del propósito de las parábolas, estamos hablando de la parábola del sembrador, estamos hablando de la parábola del trigo y la cizaña, estamos hablando de la red, de la parábola de la semilla de mostaza, de la parábola de la levadura, del tesoro escondido, en la perla de gran precio y tesoros nuevos y viejos. Si se dan cuenta, yo añadí toda la estructura de Mateo 13, pero no está en orden. Yo tomé un orden para poder expresarlo de manera más sencilla todo este capítulo 13. Pero antes de confrontar la idea que tienen los del Antiguo Testamento, los profetas y muchos santos, incluso hombres de Dios del reino, nos es necesario primero revisar ese Antiguo Testamento para luego revisar todas estas parábolas y qué es lo que el Señor nos enseñó ya en los evangelios acerca del reino. Recuerden que Cristo vino a revelar todo aquello que en el Antiguo Testamento no había sido claro. No sé si recuerdan que cuando estábamos iniciando nosotros el estudio de escatología, leímos varias veces Daniel, cuando el mismo Daniel en el capítulo 12, hablando de la resurrección de los muertos, dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Porque aún los profetas requirieron pedir a Dios y rogar a Dios para poder comprender la palabra de Dios. Cómo los profetas inquirieron, indagaron y buscaron precisamente acerca de estas verdades. Voy a ir nuevamente acá a la diapositiva y pues pongámonos en este trabajo. Tenemos 35 minutos para revisar, mis hermanos, qué dice el Antiguo Testamento acerca del reino y qué podían estarse imaginando los hombres judíos acerca de la venida del reino, tanto justos como pecadores, porque no todos dentro de Israel eran creyentes. Pues revisemos lo primero. Vayamos a Daniel capítulo 2. Quiero que vayamos a Daniel capítulo 2. Les cuento que buscar ilustraciones acerca de esto no fue nada fácil. Nada fácil. Daniel capítulo 2. Voy a agrandar un poco la letra para que ustedes vean mejor. Ya saben ustedes que en el capítulo 2 Daniel va a interpretar la visión que ha tenido Nabucodonosor. Y ya habíamos leído este versículo 44 porque este nos ayudó a ver el cumplimiento del reino en el Nuevo Testamento.
Quiero que lo leamos de nuevo y estemos atentos. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Qué resalto acá? Uno, de que recuerden que es para los días de estos reyes y se refiere para la época del Imperio Romano. Claro está que ha señalado primero a Babilonia, a los medos y a los persas, a Grecia, y para el día de estos reyes del cuarto reino, para la época de Roma, vendría y para esos días establecería o levantaría un reino que no sería jamás destruido. Eso señala de que la llegada del reino fue con la llegada de nuestro Señor. Pero lo que vamos a resaltar acá es esta expresión: desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Empecemos por afirmar que los santos del Antiguo Testamento y los profetas vieron la venida del reino como la llegada del juicio. Lo repito, los santos del Antiguo Testamento vieron la llegada del reino como la venida del juez, como la llegada del juez, el que desmenuzaría y consumiría a todos los reinos. Es más claro cuando nosotros nos trasladamos al capítulo 7 del libro de Daniel, acá mismo. Por eso les resalté hoy la figura. Recuerden, 4 reyes o 4 reinos, 4 bestias. Es un paralelismo. Las 4 bestias son los mismos 4 reyes, no se refiere a otra cosa. Es un paralelismo porque desde otra figura representan las mismas cosas. En este capítulo 7 nosotros vamos a ver desde el versículo 9 lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ustedes ya saben a quién se refiere. Acá el anciano de días, estamos hablando del Padre, no otro, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Evidentemente son metáforas para señalar la pureza, la justicia y la santidad del rey. Pero hay aquí 3 expresiones: su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Escuchen esta expresión: el anciano de días señala varias veces fuego, que acá no es otra figura sino de juicio, está hablando de juicio, y lo reitera, claro, cuando dice el juez se sentó. Podía haber usado otro epíteto, otro calificativo, otro adjetivo para referirse al anciano de días, pero acá la expresión es juez. ¿Por qué? Porque está representando acá una figura de juicio. Se sentó y los libros fueron abiertos. Creo que cuando referimos de que se sentó el juez y los libros somos abiertos, nosotros nos trasladamos de inmediato al juicio final. Decimos, wow, estamos hablando del juicio. Pero fíjense la dificultad que hay en el reino en el Antiguo Testamento, porque en la profecía en el Antiguo Testamento, perdonen, pero hoy he estado muy mal de la voz, la profecía en el Antiguo Testamento es como un telescopio, digámoslo así, que cuando tú miras a través de él no alcanzas a ver si este objeto está delante del otro o están a la par, están de lado, si uno está más lejano. Así funciona la profecía en el Antiguo Testamento. Cuando uno lee estas profecías, uno no llega a darse cuenta si está hablando solo de la primera venida o está añadiendo datos de la segunda. Se hace un poco compleja esa interpretación. En el Antiguo Testamento resulta que estos santos y estos profetas indagaban acerca del día de Cristo. Recuerden 1 Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12, donde dice de que ellos escudriñaban para saber cuál era el día y la persona de Cristo. Y cuando dicen el día, no están diciendo los días. Ellos no estaban separando primera y segunda venida. Ellos estaban esperando la venida del rey y ya. Ellos no están haciendo una distinción de primera y segunda venida como lo hacemos nosotros a causa ya de nuestra experiencia posterior del Evangelio. Ellos no lo ven así. Acá se señala como el anciano de días, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba
hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Quiero que presten atención a esto porque el Nuevo Testamento va a usar estas mismas figuras. Fuego como figura de juicio, una y otra vez, y acá el juez sentado. Entonces la quemaron en el fuego a la bestia. Había también quitado a otras bestias su dominio. Cuando hablamos de bestias, su dominio, estamos hablando de que el dominio de Babilonia, el de Medos y Persas, el de Grecia y el de Roma fue quitado, su dominio fue eliminado. Ellos ya no tenían el control que tenían en esta época. Cuando llega el rey, cuando se sienta el rey, cuando el reino se acerca, estos reyes son juzgados. Cuando señala acá el juicio, pareciera de que en estos textos del Antiguo Testamento se refiere inmediatamente al juicio final, pero si nosotros miramos su aplicación en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que se refiere esencialmente a su primera venida y que seguro quedan algunas cosas para la segunda. Dice acá, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. El Hijo del Hombre, saben ustedes que se refiere a Cristo, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. El Hijo del Hombre, en los días de estos reyes de la cuarta bestia, estamos acá hablando, esta es la cuarta bestia en el momento en el que nos encontramos. Para los días de esos reyes, como dice el capítulo 2, le fue entregado el dominio, gloria y reino al Hijo. Claro, lo vimos nosotros en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23 y en Hechos capítulo 2 también, que son los dos textos que señalé hoy en la diapositiva, que Cristo ya recibió el reino. Cuando miramos este texto, estamos pensando en el juicio final, pero nos damos cuenta de que tiene una aplicación a la primera venida de Cristo también. Ahora, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Claramente nos señala a la venida de Cristo y el Nuevo Testamento lo interpreta como la primera venida de Cristo, cuando el reino es establecido. Entonces, si miramos estos textos de Daniel, podemos pensar nosotros de manera inmediata que cuando Daniel nos presenta el reino, él está pensando, como escribí acá, que el reino llegaría con justicia o con juicio para destruir a los demás reinos. No hay aquí clara distinción del establecimiento y la consumación del reino, no la hay. No hay una distinción clara entre, por decirlo así, la primera fase y la segunda fase del reino. Por decirlo así, dije yo, quiere decir el establecimiento de la primera venida de Cristo y la consumación final, sino que ellos lo ven como un solo evento en el que llega el reino, se establece el rey, el juez se sienta, juzga a las naciones y todos tienen que venir a postrarse ante el rey. Cuando revisamos estos pasajes en el Antiguo Testamento, pensamos en cómo Cristo domina toda la tierra, todos los reinos son sometidos a Cristo. Pero cuando vemos su aplicación en el Nuevo Testamento, en la venida de Cristo, no lo vemos precisamente así. Creo que esto empieza a hacernos entender un poco por qué los judíos no les fue fácil creer en Cristo, porque ellos no estaban esperando precisamente un establecimiento del reino como lo hizo nuestro Señor, sino un establecimiento de este tipo, donde Cristo está sentado en un caballo blanco, trae un gran ejército y está sometiendo a todos sus enemigos. Está quitándole el dominio, como decía el capítulo 7, a todos estos reinos. Y ahí claramente, vuelvo y reitero, en Daniel, esos reinos no son otros que Babilonia, Medos, Persas, Grecia y Roma. Y que todos estos reinos están siendo doblegados ante Cristo. Pues aclaro acá de que esta representación no es precisamente de Cristo, sino que es un fresco que se usó en el siglo XIII para referir a Santiago, sacando a los impíos de España. Y los impíos en ese caso eran los musulmanes. Si alguien conoce el fresco, para que no se vaya a confundir, fue que no encontré otra imagen para representar a Cristo llegando en un caballo blanco con una espada de 2 metros y sometiendo a todos los enemigos del pueblo de Dios. Como encontré esta,
que refería a Santiago, los españoles lo vieron así, liberando a España de los musulmanes. Entonces, pues me pareció una imagen práctica para poder representar lo que ellos se imaginaban. No un rey que vino como nuestro Señor, sino uno con un gran ejército que llegaría a someter a todos los pueblos bajo su reinado, y no un sometimiento como el que vimos nosotros en los evangelios, sino un sometimiento de carácter hasta militar, un dominador, uno que llega a sujetarlos a todos. Miremos otros textos del Antiguo Testamento. Isaías 35:1. Isaías 35:1 nos va a dar otra mirada del reino también, y va a presentar la misma dificultad, no poder ver con claridad la distinción entre el establecimiento del reino y la consumación del reino, sino únicamente la llegada del rey, pero con palabras hermosas. Cuando hablamos del futuro glorioso de Sión, ustedes saben que en el Antiguo Testamento una y otra vez se habla del futuro glorioso de Sión. Siempre los que hablan de la escatología lo están señalando hacia la segunda venida de Cristo y los eventos cataclísmicos del final. Pero escuchemos y seamos atentos a lo que dice el texto. Dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Esta expresión, atiéndanla, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas, y quiero que se alegren en esto. A mí me alegra, me estremece leer estos textos. Dice acá: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Escuchen estas palabras: retribución y pago, porque son dos palabras que suele usarse más que para dar a alguien que ha hecho algo bueno, más bien como para alguien que retribuye una mala acción. Pero sin embargo, estén atentos a esto: vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Atentos. Verán la gloria de Jehová, vuestro Dios viene, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué creen ustedes que está pensando el judío? Un hombre de sandalias, de un vestuario no lujoso, que no tiene dónde reposar su cabeza, o sea que son pobres, que las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nidos, pero él no tiene dónde recostar su cabeza. No uno que viene con un ejército de miles, sino uno que viene caminando con 12 discípulos, galileos además, sin letras y del vulgo. No uno que viene en un corcel de un gran caballo blanco con una gran espada, sino uno que viene en un pollino de asna. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Estas citas son aplicadas a Cristo ahora más adelante. Presten atención. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de agua, las moradas de chacales en su guarida. En la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Escuchen, camino de santidad, y resalto, no pasará inmundo por él. Y esto nos señala retribución y pago, porque en el reino de nuestro Señor no habría inmundo, no habría opositor. Tal vez por eso ellos no están esperando un Cristo que establece un reino y que sigue habiendo inmundos en medio del reino. Es una palabra dura, pero saben ustedes que inmundo acá se refiere a personas no santificadas, a impíos, a pecadores. ¿Cómo pueden haber pecadores en medio del reino de Cristo? Eso era lo que esperaban en realidad los judíos, un reino donde hay pecadores de por medio. Esto señala evidentemente que cuando se habla de la llegada del rey, no se hace una distinción entre
el establecimiento del reino y la consumación del reino, donde evidentemente no pasará un solo inmundo. Ahora, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Piensen de que esto es casi una figura milenaria, ¿no? Como nos imaginamos el reino milenario. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Además nos está señalando ya la eternidad en este pasaje. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Evidentemente estos últimos versículos hacen como mayor énfasis en la consumación final del reino, pero innegablemente nadie puede decir que no, que estos primeros versículos se refieren al establecimiento del reino y a la primera venida de Cristo. Razón, porque por lo menos 3 veces este texto es citado en el Nuevo Testamento para decir de que el reino ya ha llegado. Pero noten la dificultad para los judíos y para los profetas ver el reino como establecido y como consumado. Es algo difícil para ellos, no es claro. Yo creo que tampoco lo habría entendido antes, lo entendemos ahora porque tenemos los evangelios y las epístolas que nos han aclarado estas cosas, pero antes no era fácil. Ahora empiezo a ver por qué los profetas, habiendo recibido tanta revelación, sin embargo, pedían claridad acerca de estas cosas. Ahora entiendo por qué Pedro dice que los profetas indagaban, escudriñaban e inquirían con diligencia qué persona indicaba el Espíritu de Cristo, qué día y qué persona, porque ellos querían entender con claridad estas cosas. No solo tenemos este texto, sino vayamos, no voy a leer todo Isaías 60, o lo leyó el hermano Edgar hoy al inicio, sí vamos a ver unos de Isaías 61, ve, y acá me faltó un 6, veo que me faltó el 6, no es 1 al 11, es 61, me faltó un 6, perdón, ya lo corregiré en un momento. Isaías 60 nos va a hacer un panorama, como ustedes pudieron leer si prestaron atención hoy cuando iniciamos esta lectura. Nuevamente que se verá la gloria de Dios y sobre ti será vista su gloria, cosa que ya habíamos visto. Andarán las naciones a tu luz, ya lo habíamos señalado. Los extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Es la idea que hemos venido planteando. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá. Fíjense que la idea del reino en el Antiguo Testamento tiene que ver con juicio. Todos los textos que hemos tomado acerca del reino, que son los más claros que pude encontrar, todos señalan acerca del juicio. Aquel que no se sujeta, aquel que no sirve, perece, y así de fácil. ¿Cómo podía un judío de la época de Cristo pensar de que en realidad el rey ha llegado cuando muchos se oponen a Cristo y todavía le quieren llevar a la muerte? ¿Cómo pensar de que ese Cristo es el rey, el que se ha prometido, el cual verán su gloria, al cual todas las naciones vendrán a su luz, al cual todos los extranjeros vendrán a servir, y el que no sirviere perecerá? Se encorvarán todos los que te escarnecían, pero si ellos no lo vieron en la época de la venida de Cristo. Y es porque el Antiguo Testamento, vuelvo y reitero, no está distinguiendo entre el establecimiento del reino y la consumación del reino. Solo presenta la venida del reino y ya no es claro en eso. El Nuevo Testamento va a traer claridad en eso, y en particular nuestro Señor en el sermón de Mateo capítulo 13, las parábolas del reino, va a poner muchísima claridad acerca del establecimiento y la consumación de la siembra y de la siega, de la pesca y de la selección de lo pescado, una y otra vez, de buscar y de encontrar. Ahora, se añade acá: y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Claras evidencias de la venida de Cristo en la cruz, y no la venida de Cristo en juicio al final.
pero de manera general ellos ven la venida de Cristo como la venida del juicio o la venida del reino como la llegada del juicio para todas las naciones opositoras. El sol nunca más te servirá de luz para el día, Jehová te será por luz perpetua. Una referencia muy clara que nos lleva a pensar en los cielos nuevos y tierra nueva. Se dan cuenta la dificultad de cómo me presenta acerca de la venida de Cristo como Salvador y luego, al final, en la consumación, el 21 dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Escuchen, para siempre heredarán la tierra. Una idea general acerca del reino encontramos en el Antiguo Testamento, no una idea clara, específica de la primera y segunda venida de Cristo. 61.2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Escuchen esa expresión, el día de venganza del Dios nuestro. Estamos hablando de las nuevas de salvación para Sión. Además que empieza así, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Creo que si ustedes recuerdan, esta es una cita que nosotros tenemos en Mateo y en Lucas capítulo 7, que el Señor refiere la aplicación de este texto en su persona y en su primera venida. Y acá se nos señala de que esa venida es para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Por lo tanto, en estas visiones que encontramos del reino en el Antiguo Testamento, no es claramente distinguible la primera venida del Señor para salvar y la segunda para traer juicio, sino que son presentadas como de manera uniforme, como si estuviéramos hablando de un solo evento, de un solo momento. 61.5 dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. El 7 dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Escuchen la palabra perpetuo gozo, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y al final me está señalando, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Qué piensa el judío acerca de la palabra justicia? Perdón, se me cambió de capítulo, perdón. ¿Qué piensa el judío acerca de la palabra justicia? ¿Está pensando él en la justicia de Cristo? ¿Está pensando él en la justificación de manera general? ¿Él está pensando en la justicia que traería paz al mundo? ¿O él está pensando en justicia a manera de que Dios vendría a juzgar y a someter a todos los impíos? Piensen que muchos judíos no están pensando en la obra de Cristo meritoria para que esa obra meritoria de Cristo, esa obediencia perfecta a la ley sea impuesta o cargada a nuestra cuenta y que todos nuestros pecados sean cargados a la cuenta de Cristo. Ellos no están pensando de esa manera. Ellos están pensando en una justicia que se va a implantar en la tierra y que va a traer paz duradera, pero lo piensan de manera política y no de manera espiritual, de que nosotros fuimos librados de nuestros enemigos, y nuestros enemigos tenían que ver con Satanás, con el mundo, con la carne, con la esclavitud que teníamos nosotros de nuestra propia naturaleza. Ellos no lo están viendo precisamente así. La idea del reino se está viendo como el rey que llega y establece su juicio delante de todas las naciones, somete a todas las naciones. Zacarías nos va a hacer verlo un poco diferente. Zacarías 9:9. Estamos en un estudio bíblico, sé que a veces se hace difícil leer tantos textos y más en tan poco tiempo, pero o si no, ¿cómo lo hacemos? Creo que es mejor que revisemos los textos uno a uno. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Amén. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Ya había sido dicho.
sobre un pollino hijo de asna. Piensen que estamos hablando de la primera venida de Cristo. Evidentemente, si revisamos los textos, Mateo 21:5 y Juan 12:15 nos señalan cómo Cristo entró de manera triunfal a Jerusalén. En Juan dice de que tomaron palmas y las batían y decía, Hosana al Hijo de David, y recibieron a Cristo. Pero Cristo venía humilde, cabalgando sobre un pollino de asna. No sobre un gran caballo blanco con un ejército incontable detrás de él para someter y destruir los carros, como dice el capítulo 9:10, y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar. Escuchen esto, léanlo, repítanlo una vez más, porque estamos hablando de la primera venida de Cristo. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Piensen cómo lo están imaginando ellos. Si yo estoy en el Antiguo Testamento, si yo leo Zacarías, estoy pensando de que cuando venga el rey va a destruir a todos nuestros enemigos, va a quebrantar a todos los arcos de guerra, que va a haber paz en todas las naciones porque él va a implantar su reino, y estamos pensando en un rey, literalmente, políticamente. Y su señorío va a ser de mar a mar, y ellos dicen las promesas que se nos dieron desde el principio van a ser cumplidas. Pero encontramos a Cristo entrando en un asno a Jerusalén, no para someter a todos los principales del pueblo, no para someter a Poncio Pilato, no para destruir el reino de Herodes, no para levantarse en contra del imperio romano, sino para destruir y deshacer las obras del diablo, sino para atar a Satanás, sino para librarnos a nosotros de nuestros enemigos, destruir a aquellos que nos tenían sometidos a esclavitud. Pero los judíos lo están pensando de otra manera. Y yo entiendo, yo lo hubiera pensado de otra manera. Nosotros tenemos los evangelios que nos dan claridad. Pero ellos estaban pensando literalmente así. Yo creo que esta expresión cabalgando sobre un asno ni siquiera la tuvieron en cuenta, porque los discípulos no lo van a entender sino hasta después de, y ellos mismos ayudaron a conseguir el asno, pero ellos no estaban recordando Zacarías. Ahora, al final de este texto dice, y los salvará en aquel día Jehová, su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Fíjense esta expresión de que aquel día serán salvados. ¿Salvados de qué? ¿Sentían los judíos necesidad de ser salvados de qué? Sino de Roma, sino del opresor. No pensaban sino políticamente, se sentían esclavos. Recuerden Juan 8, no, nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. ¿Esclavitud de qué nos hablas tú? ¿Libres? ¿Libres de qué nos estás hablando? ¿Esperaban ellos un redentor como Cristo? ¿O esperaban un redentor que vendría a destruir y a quebrantar? Juicio, fíjense que de manera general en el Antiguo Testamento, una figura del reino, la llegada del reino, está acompañada del juicio del rey, que viene a someter a aquellos que han oprimido a su pueblo. Cuando revisamos el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que todos estos textos son aplicados a Cristo, pero que este destruir y quebrantar fue aplicado al que nosotros llamamos, al que la Escritura le señala como el hombre fuerte, al que tenía el dominio sobre nosotros, a la esclavitud que teníamos nosotros, de nuestra propia naturaleza carnal, de nuestra depravación, nuestra inhabilidad humana. Esos eran nuestros reyes, los que nos dominaban, los que nos controlaban. El pueblo estaba o podía estar pensando en esas cosas. Nada más miremos, ya nos pasamos al Nuevo Testamento, Mateo 3, 1 al 12.
la predicación de Juan el Bautista, escúchenme, no me vayan a entender mal, no es errada, pero muestra cómo Juan el Bautista está viendo el reino como el momento en el que ha llegado el juicio. Porque para el pueblo judío y para los santos, la venida del reino no era sino la llegada del juicio. Así lo estaban viendo ellos. Y no está mal. Precisamente la llegada del reino fue la llegada del juez también. Aquel que ha juzgado al maligno, y ya vamos a verlo un poco más adelante, aquel que ha sometido a todos los reinos, aquel que ha dominado de mar a mar, literalmente lo podemos decir. Él ha dominado de mar a mar, todo está bajo sus pies, todo está bajo su control, todo está bajo su dominio. Se cumplió, pero no como la mayoría estaba imaginando. Cuando tenemos a Juan predicando, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos. ¿Por qué razón debían arrepentirse? Porque el reino de los cielos se ha acercado, o la necesidad de arrepentirse era precisamente por el juicio. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén. Escuchen, salía a él Jerusalén y toda Judea, toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces tenemos tres cosas: arrepentimiento y bautismo para perdón de pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, escuchen la pregunta, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿El reino de los cielos se ha acercado? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Quiere decir, evidentemente, de que Juan está viendo la llegada del reino como la llegada del juicio. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, escuchen la expresión, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha está puesta a la raíz de los árboles y señala dos cosas, no solo cortar el árbol, sino quemarlo, que es señal de juicio. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Señal de juicio, nuevamente. Acá tenemos, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dos cosas, Espíritu Santo y fuego. Resulta que el pentecostalismo contemporáneo ha visto el fuego como símbolo del Espíritu Santo, que descendió el fuego y todo lo demás, pero el texto señala la palabra fuego no como el fuego purificador del Espíritu Santo, sino como el fuego del juicio, como ha sido presentado el reino desde el Antiguo Testamento. Espíritu Santo y fuego, fíjense el versículo 12 que lo va a aclarar. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero, los que le pertenecen al Señor, los que tienen el Espíritu Santo, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juicio. Esa es la venida del reino. Y no está mal lo que está predicando Juan. Claro que esa es la venida del reino. Juan está esperando que el rey, que nuestro Señor, ponga su hacha sobre los árboles, derribe los árboles y los lleve al fuego y separe los suyos en el granero, porque es la visión que siempre se ha tenido del reino. Será por esa razón que cuando nosotros revisamos Lucas, se habla acerca de esas promesas a Abraham, a David, aquel que venía a salvar, y vemos al rey de tal manera que es el mismo Juan quien va a preguntar y a dudar acerca de si Cristo es el Mesías que estábamos esperando. Mateo capítulo 11, versículos 1 al 6. He saltado los de Lucas porque ya vi el reloj que se nos está terminando el tiempo, pero usted puede leerlos, creo que usted ha apuntado, puede en su casa
leerlos con el tiempo necesario. Quiero que veamos estos tres textos. Juan el Bautista está gozoso predicando el reino de los cielos. Se acercó. Ha llegado el momento del juicio. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Está predicando el juicio, está llamando a arrepentimiento. Eso es lo que demanda la llegada del reino. En eso, claro que tenía toda la razón. Pero piensen que como un hombre todavía del Antiguo Testamento, por decirlo así, o que está bajo los parámetros del Antiguo Pacto, o que, digámoslo como lo señala Cristo en este mismo pasaje, es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él está pensando en ese reino que no viene como siembra y como ciega, sino que llega de inmediato a cegar, a levantar, a recoger. Escuchen acá. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Escuchen la pregunta. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué? Porque él había oído de los hechos de Cristo y seguramente no había escuchado cualquier cosa acerca de lo que estaba haciendo Cristo. Pero en medio de esto está de que Juan está esperando el juicio. Está esperando la llegada de ese reino, como lo ha anunciado el Antiguo Testamento. Este rey que va a someter a todos los pueblos, que va a dominar de mar a mar, que todos van a venir a postrarse, que el que no se postre, él lo va a someter, así sea la fuerza. Si ustedes revisan todos los profetas, incluso las expresiones para la venida del día del Señor, es el día grande y terrible del Señor. Y cuando leemos esos pasajes nos damos cuenta que los mezcla también con la primera venida de Cristo. Ellos están esperando un rey que trae juicio y que venía a someter. Pero Juan está en la cárcel diciendo: yo acá en la cárcel, ¿qué pasa con el reino? ¿Qué está ocurriendo con el reino? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y va a citar los textos que hemos revisado anteriormente. ¿Qué debía saber Juan para que supiera de que él sí era el rey? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Si los muertos son resucitados es porque aún la muerte se sujeta al rey. Los muertos son resucitados. A los pobres es anunciado el evangelio. Y añade: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Si continúan leyendo se van a dar cuenta de que el Señor tiene misericordia de Juan en lo que va a decir acerca de su persona. Claro, nadie está señalando acá a Juan. Juan es un hombre santo, un hombre de Dios, uno que anunció la llegada del reino, pero que como muchos judíos pudieron llegar a pensar de que ese Cristo y esos hechos de Cristo no eran los que ellos estaban esperando del Mesías. La razón es porque ellos estaban viendo la llegada del reino como definitiva, no como establecimiento y como consumación final, no como nosotros hemos venido planteando como presente pero futuro, como ya pero todavía no, como el siglo presente y el siglo venidero traslapados. No como que ya está el reino, pero estamos esperando definitivamente que se consume. No, no lo están viendo así, porque todas estas expresiones van a ser muy claras ya en las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Entonces quedamos acá, mis hermanos, porque lo siguiente que vamos a hacer es revisar todas estas parábolas del capítulo 13 de Mateo para comprender cuál es la enseñanza de Cristo en relación al reino de los cielos. ¿Qué va a aclarar Cristo en relación al reino de los cielos? Esto nos va a arrojar
también a ver, luego dedicarle un buen tiempo a cómo el pequeño dominio que tenía Satanás sobre el mundo fue también retirado. Oremos ahí, mis hermanos, detengámonos en este momento y demos gracias, porque no saben cuando yo leía todos estos todos estos versículos, el gozo que sentía al leerlos y a entender de que nuestro Rey ya está reinando, que no estamos esperando un reinado de un tiempo determinado, sino que nuestro Rey ya tiene el dominio, ya tiene el control, y que yo, por su gracia, hago parte de ese pueblo del reino, que yo fui rescatado de mis enemigos, que el arco de aquel que se entesaba para dañarme ha sido quebrantado, que yo, que fui esclavo, ahora soy libre en el reino de Cristo. Cuán agradecidos debemos estar nosotros de no solo hacer parte del reino, sino que a nosotros se nos haya dado, como dice Mateo 13, versículo 11, que a nosotros se nos haya dado entender los misterios del reino de los cielos. Demos gracias por eso y quedamos dispuestos para las parábolas del reino de Mateo capítulo 13. Dios, Padre nuestro, Señor, te damos gracias, Señor, y te ruego que lo hablado hoy haya llegado con claridad a tu pueblo. Perdona, Señor, si no tengo la facilidad de poder expresar todas estas cosas. Te ruego, Señor, que tú seas quien dé entendimiento a tu pueblo, que nos ayudes a ver todavía con más claridad lo que tu palabra nos enseña de la llegada de nuestro Salvador y de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Cómo la cruz constituye no solo la salvación para nosotros, sino el dominio de nuestro Señor sobre todas las cosas. Como para nosotros ver a Cristo levantado en la cruz es ver la gloria de Jehová, como lo señalaba el Antiguo Testamento. Como para tu iglesia, Señor, ver la gloria de Dios es ver a Cristo levantado en la cruz en victoria, derrotando a todos sus enemigos. Ayúdanos, Señor, a tener mayor comprensión de tu palabra, del reino y del evangelio, el mensaje del reino. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en Cristo Jesús. Amén.